al Evangelio de Mateo capítulo 6. Del versículo 5 al 8. Les pasé mal el texto audiovisual, es desde el 5. Gracias. Mateo capítulo 6 del versículo 5 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, aleluya. Que, mira eso, no seas como los hipócritas, porque ellos, aleluya, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, dígalo fuerte, entra en tu aposento, aleluya, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la palabra. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aleluya. Levanta tu mano, dile: Señor, háblame. Háblame esta mañana. Háblame a mi espíritu, a mi corazón. Dile: háblame, háblame. Dile: háblame en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Esta mañana quiero que le digas al que tienes a tu lado, dile: es necesario que ores. No los oigo. Diga: es necesario que tú ores. Aleluya. El reverendo Kenneth Hagin, que partió en el año 2004, fundador de las escuelas Rema a nivel mundial. Este hombre decía algo tremendo, sonido aquí adentro. Él decía que a mayor oración, mayor poder. El cristiano que quiere poder tiene que orar. Y no tiene que orar de cualquier manera, ni tiene que orar en cualquier tiempo. Tiene que orar. Tiene que orar. Aleluya. Una de las disciplinas espirituales que nosotros desarrollamos como cristianos, y ya hablo disciplina porque es un ejercicio espiritual, es la oración. Y conozco personas que no se toman en serio la oración. La oración está definida teológicamente. Escúcheme esto. La palabra orar significa en el griego pedir. Aleluya. Dígalo fuerte. ¿Qué pasó? Orar en el griego significa pedir. Pedir. Cuando tú oras, tú pides. Pero entonces la teología moderna también la ha definido como hablar con Dios. Y yo quiero decir algo en esta mañana. Hay una diferencia entre orar y hablar con Dios. Esto lo estoy hablando con autoridad porque lo investigué y sé lo que estoy diciendo. No es lo mismo pedir que hablar con Dios. No lo es. Porque así lo ha definido la gente. Los teólogos en la actualidad dicen: ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Pero entonces cuando te vas al griego te encuentras que orar es pedir. Cuando alguien está orando, está colocando delante de Dios sus peticiones. Aquello que quiere que Dios le dé. Aquello que quiere que Dios le entregue, le otorgue, le responda. Luego entonces, orar no es hablar con Dios. Orar es pedir. ¿Qué es hablar con Dios entonces? Hablar con Dios es otra cosa. Hablar con Dios es tener una conversación que sí se puede, claro.
Hablar con Dios es tener una comunicación con Dios, una conversación con Dios, en la que ya yo no le estoy pidiendo, sino que ahora estoy hablando con Él un tema de interés entre Él y yo. Que eso fue lo que le pasó a Abraham. La Biblia dice, la palabra de Dios, que Dios llamó a Abraham su amigo. Y yo me pregunté, en base al texto, porque me estoy leyendo la Biblia, y disculpe que lo vuelva a repetir por cuarta vez, me la estoy leyendo completa, y me encontré cuando dice la Biblia en el libro de Hebreos, que lo habla también, y lo dice también en el libro de Génesis, por donde ya pasé. Dice que el Señor dijo: ¿acaso yo encubriré alguna cosa a Abraham mi amigo? ¿Será que yo haré algo y que Abraham yo no se lo cuente? Cuando yo descubrí eso, acerca de que Abraham era amigo de Dios, entonces entendí de que Abraham no vivía todo el tiempo pidiéndole. Era un hombre que conversaba con Dios. La única forma, tal vez conocida, y me imagino que para esa época todavía más posible, con la que tú puedes hacer amistad con una persona, es cuando conversas con ella. Cuando tocan un tema en común, cuando tocan temas de interés común, y comienzan a hablar del tema, y comienzan a desglosar el tema, y comienzan a dialogarlo, y comienzan a señalar el tema. Eso es una conversación. Y Abraham era conocido por ser el amigo de Dios, porque conversaba con Dios. No era alguien que vivía todo el tiempo pidiéndole: dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor. No, él no vivía pidiéndole, él también hablaba con Dios. Él tocaba temas con Dios diferentes a estarle pidiendo constantemente. Si ve que ella sí me entiende. Es que hay una diferencia entre el viernes y hoy, ¿cierto? Se nota. ¿Por qué? Porque no es lo mismo orar que hablar con Dios. Obviamente, las personas, la teología moderna asocia ambos términos. ¿Por qué? Porque escúcheme lo que estoy hablando, por favor, para que no se me enrede, porque aquí viene el asunto. ¿Por qué la teología moderna asocia los dos términos? Porque puede darse el caso que tú orando termines hablando con Dios. Estabas orando y pasaste de orar a tener una conversación con Dios. Entonces por eso dicen que orar es hablar con Dios. Y obviamente las dos cosas se pueden dar al mismo tiempo, pero son diferentes. Yo a veces orando he empezado orando: Señor, dame, Señor, te pido, Señor, te reclamo, Señor, creo, Señor, estoy recordándote en esta mañana que tu promesa que tú me dijiste es que me daría. Cuando yo estoy pidiendo, todo lo que implique pedir es orar. Todo lo que implique reclamarle a Dios, pedirle que me otorgue algo, es orar. Orar: Señor, te recuerdo, Señor, yo en este momento intercedo, Señor, yo en este momento pido, yo en este momento declaro, yo estoy orando. Pero cuando ya, porque me pasa, cuando ya dejo de pedir y comienzo a decirle al Señor: es que imagínate que me siento triste, me siento contento, estoy pensando en tal cosa, Señor, ¿tú qué opinas? Acabé de dejar de orar y comencé a tener con Él una ¿qué? Conversación. O empecé a hablar con Dios. Aleluya. Y no todo el que ora habla con Dios. Y no todo el que habla ora, porque son dos cosas diferentes. Cuando oro pido, pero cuando hablo es como cuando tú hablas con una persona normal. Comienzan, no sé, a escucurutearle la vida al vecino, a la suegra, no sé. Disculpe que yo lo diga de esa manera o use ese ejemplo. Pero ya estás hablando con la persona un tema. Ya no le estás pidiendo: dame, quiero, ¿será que me puedes dar? Ahora estoy hablando un tema. Los dos estamos hablando un tema de conversación y estamos interactuando. Yo le digo, él me dice. Yo le digo, él me dice. Él me dice, yo le digo. Y estamos hablando. Y el Señor quiere que su iglesia aprenda a entender las dos cosas. Dios quiere que tú ores, pero que también converses con Él.
que tengas esa relación, que tengas esa comunión, que puedas hablar con el Señor. La Biblia dice, cuando el Señor se le apareció a Moisés ahí en la zarza y él le dijo: Señor, es que yo no sé hablar. La Biblia dice que el Señor le dijo: Moisés, yo hice la boca, yo te hice la boca. Si yo sé cuál es tu condición, pero a mí no me importa si eres tartamudo, yo te escojo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que tú puedes hablar con Dios, porque el que hizo la boca habla. Dios que hizo la boca, Él habla, mi hermano. Tienes que tener oídos para oírlo. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Lo dice una y otra vez, una y otra vez. El que tiene oídos para oír, que oiga. Escúchame algo, no todas las personas cuando conversan con Dios tienen oídos para oír a Dios. No la tienen. ¿Sabes que Dios puede hablarte de cualquier forma, de cualquier manera y a través de cualquier cosa? Estimados hermanos, Dios habla. Y habla de una manera en la que yo me atrevería a decir, con todo respeto, que lo iniciamos este miércoles. Para poder escuchar a Dios no tienes que tener oídos. Yo soy de los que escucho más a Dios a través del discernimiento, aunque también lo escucho audiblemente, como te gustaría escucharlo a ti, en el tímpano del oído. Gracias a Dios por esa bendición que me ha dado. Pero te voy a contar un dato para que lo sepas. La mayoría de las personas, el oído espiritual, que no es ni el suyo, el oído espiritual se despierta en la medida en la que tú comienzas a hablar con Dios y en la medida en la que tú meditas en su palabra. Allí se despierta el oído espiritual. Lo que les estaba diciendo ahora, leer la palabra todos los días despierta el oído espiritual. Te agudiza el sentido espiritual, te lo agudiza y hace que tú comprendas más a través de qué forma o manera Dios te puede estar hablando. Aleluya. ¿Por qué estoy hablando esto en esta mañana? Porque algunos están tal vez diciendo: Señor, yo quiero que tú me hables. Háblame, háblame, háblame. Pero entonces te puede estar pasando como le pasó a Samuel cuando era un niño. Obviamente la Biblia dice que él estaba dormido y escuchó una voz que le dijo: Samuel, Samuel. Y él se levantó creyendo que lo estaba llamando el sacerdote Elí, y fue donde Elí y le dijo: heme aquí, Señor. Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y así pasaron unas 3 veces hasta que Elí, que no escuchó a Dios, pero que sí discernió que el que tal vez estaba llamando a Samuel era Dios, le dijo: mira, Samuel, yo no te he llamado, ni te he mandado a buscar todas estas veces. No sé qué voz tú estás escuchando, pero por tratarse del lugar donde estamos, que es el templo, porque aquí es el templo, tal vez la voz que estás escuchando es la voz de Dios. Si esa voz te vuelve a llamar, dile: heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Si vuelves a oír esa voz, dile: heme aquí, que tu siervo oye. Alguien que alabe a Dios en esta mañana. Heme aquí, Señor, que tu siervo oye. ¿Entiendes eso? Efectivamente, Samuel no sabía, no conocía la voz de Dios hasta que se rindió a ella. ¿Cuándo aprendes a conocer la voz de Dios en medio de la oración? Cuando tú te rindes a ella. ¿Y qué es rendirse a la voz de Dios? ¿Cómo te lo explico? Rendirse a la voz de Dios no es otra cosa más que someterse a la voluntad de lo que la voz de Dios te dice. Porque tal vez Samuel se hubiese... Yo te digo algo,
donde Samuel no le hubiese respondido al Señor: heme aquí que tu siervo oye, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye, se hubiese pasado toda la noche de la cama de él al cuarto del profeta Elí. ¿Otra vez me llamaste? No, yo no te he llamado. Porque el Señor lo iba a estar llamando insistentemente toda la noche. Pero cuando porque las palabras que Elí le dijo a Samuel fueron palabras que estaban incentivando en Samuel el que él se rindiera a esa voz que estaba escuchando. Por eso le dijo: cuando te vuelva a hablar, dile: heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Estaba asumiendo que quien estaba hablándole era el Señor, y que el que estaba escuchándose a él era su siervo. O sea, lo que la voz dijera, yo haré. Aleluya. Lo que la voz de Dios me diga, yo lo hago. Ahora, escucha esto. Escucha esto. La palabra rendición en la Biblia se traduce como obediencia. Cuando tú dices, o cuando aquí de repente se te enseña y se te dice: hermano, ríndete al Señor. ¿Qué es rendirse al Señor? Rendirse al Señor no es otra cosa más que obediencia. ¿Y qué es la obediencia? Ejecutar la orden del Señor. Eso es obediencia. Ejecutar el deseo de Dios, hacer el deseo de Dios, cumplir el deseo de Dios. Eso es obediencia. Eso es rendición. Aleluya. Entonces, es necesario que nosotros entendamos y sepamos qué es orar, qué es hablar con Dios. Dios no está dispuesto a hablarle a quien no está dispuesto a obedecerle. Y yo quiero que esto que acabé de decirte, por favor, lo pongas icónicamente en tu corazón, entre todo lo que te he dicho y lo que te voy a decir todavía en esta prédica. Y me gustaría que audiovisuales lo resaltaran. Dios no está dispuesto a hablarle, o Dios no le habla a quien no está dispuesto a obedecerle. Te puede decir unas cosas, te puede amonestar con 2 o 3 palabras, pero cuando una persona quiere insistentemente tener una relación con Dios, esta persona tiene que estar dispuesto a obedecerle. Y Dios conoce el corazón, porque Dios sabe qué tan dispuesto está tu corazón a obedecerle. ¿Qué tan rendido está tu corazón? ¿Sabes que la diferencia que había entre Saúl y David era enorme? Porque mientras el Señor le decía a Saúl, le decía: Saúl, quiero que hagas esto y esto y esto y esto, Saúl pasaba la orden de Dios por un filtro y decía: a mí no me parece, yo no creo que yo deba de hacer esto. De pronto Dios no se toma en serio lo que me está hablando. Señores, Dios se toma en serio lo que te dice y lo que me dice. Cuando Dios te pide que hagas algo, Dios no juega, hermano. Dios no juega. Dios no juega. Por favor, yo no sé qué nos hace pensar que podemos jugar. Dios no juega, Dios habla en serio. Y la Biblia dice que el Señor le dijo a este Saúl lo que él tenía que hacer, pero él se pasó, como decimos acá, la orden de Dios por la faja, no sé. Le restó importancia y eso le costó que Dios lo desechara. ¿Cuántas personas están desechadas espiritualmente? Sus ministerios no funcionan ni si le ponga plancha de reanimación. Personas que lo que hacen no le funciona. Personas que lo que piden a Dios es como si nadie los escuchara. Sus palabras se van al viento y al vacío, porque no hay un ser sobrenatural que escuche lo que piden y que responda a lo que están pidiendo. Porque el Señor no está dispuesto a tener una relación con quien no está dispuesto a obedecerle. Es necesario que lo sepamos en esta mañana. ¿Tú crees que Dios va a perder el tiempo hablándole a una persona que Él sabe que su servicio es tan dura que no va a hacer lo que Él le indique?
Dios le habla, Dios tiene relación, Dios tiene una comunicación, Dios tiene amistad, como le quieras llamar, con alguien que le obedece, con alguien que él sabe que está dispuesto a obedecerle. David era su siervo, estaba dispuesto a obedecerle al Señor. ¿Sabes qué dice la Biblia? En todo lo que el Señor le decía, él lo hacía. Todo lo que el Señor le indicaba, él lo hacía. Y sabes, eso le daba la calidad de escuchar a Dios constantemente. Aleluya. Dios quiere hablarle. Dios tiene amistad con los que le obedecen. Dios tiene amistad con los que le obedecen. Aleluya. ¿Crees que el Señor? Mira, las palabras de Dios. Yo voy a tratar de tocar este punto en el nivel 5 que voy a más adelante. No lo voy a decir hoy porque lo que voy a decir tiene mucha ciencia bíblica en la palabra y espiritualmente, y tal vez no me preparé esta mañana para decirlo, porque hay que saber decir lo que iba a decir, porque si no puede haber un golpe de confusión tremenda. Pero te voy a decir esto: una palabra de Dios que sale de la boca de Dios tiene mucho peso y valor. ¿Y tú sí crees que Él va a desperdiciar sus palabras contigo? Que cada vez que te habla haces lo que se te da la gana. Y que el Señor te está diciendo haz esto y tú pero Señor, pero cálmate. ¿Te imaginas cuando el Señor le dijo a Pedro? Vino Pedro diciéndole: Señor, no tengo para pagar los impuestos. Y el Señor le dice: Pedro, ve y pesca. Y en la boca del pez que pesques va a estar ahí el dinero. Paga tus impuestos y de paso los míos, porque lo que vas a encontrar te alcanza para pagar la de los dos. Y Pedro diciendo: pero Señor, espérate, déjame, después voy. Y ese es el problema. A nosotros los que estamos aquí, yo me incluyo, nos traiciona mucho la cultura en la que vivimos. Nos traiciona mucho la forma y el estilo de vida que tenemos. Nuestro estilo de vida. Por eso es que cuando alguien recibe al Señor, la primera palabra que el Señor le dice es que tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué tienes que nacer de nuevo? Porque nada de lo que tienes a Dios le sirve. Nada de lo que yo traigo de lo viejo en mi vida a Dios no le sirve. A Él no le sirve tu terquedad, a Él no le sirve nuestra terquedad, a Él no le sirve nuestro resentimiento, a Él no le sirve nuestra cultura. Al Señor no le sirve muchas veces toda esa manera que tenemos de ser y hacer las cosas. No le sirve. A Él no le sirve. A Él le sirve un siervo dócil, una persona que está dispuesta a hacer lo que Él le diga, una persona que está dispuesta a obedecer, a escuchar su voz, a atender su palabra. Y por eso el Señor le dice: yo busco siervos rendidos que estén dispuestos a hacer mi voluntad. Pero también estoy buscando personas que sepan que cuando yo hablo quiero que me obedezcan. Dios no tiene comunión, Dios no tiene amigos desobedientes. Dicho de otra manera, Dios no tiene amistad con los desobedientes. Aleluya. La oración, y voy a entrar a mi tema porque me desvié bastante. La oración es fundamental. Así sea que tengas ganas de ir al baño apenas te levantes, ve, pero vuelve. Ay, ya me levanté tarde, me cogió el día. Habla con tu Señor. ¿Cómo te vas a ir sin hablar con Él? ¿Cómo te vas a ir sin orar? Sin reverenciar su presencia en tu vida. ¿Cómo puedes entonces? Pretenden que en el resto del día cogen a Dios de parrillero en la moto. Si manejan moto, van en la moto. Señor, yo te pido en este día, lo montan en la parrilla, por favor. Cuando lo podías hablar allá en tu casa, lo montan. Yo lo sé, que muchos aquí ni siquiera oran. Se levantan y cuando prenden la moto, porque la mayoría de gente aquí es de moto, van hablando en la moto con Dios. Sí, Él te puede hablar allí, pero Él no es tu parrillero, hermano. Dios no es tu pasajero. Dios es tu Señor. Dale el lugar que se merece todos los días en tu vida y todo te saldrá bien. Aleluya. ¿Ya ve? Lo que yo dije ahorita, hoy están incontrolables estos acá. Lo que yo dije ahorita, humillamos a Dios.
¿no? Cuando tu jefe te habla, ¿qué haces tú? Tú paras todo y te diriges en cuerpo, alma y vida. Ay, ¿por qué es el jefe? ¿Y por qué no haces lo mismo con Dios? ¿Ah, Dios es menos persona en tu vida? ¿Ah? Para hablar con Él lo tienes que hacer en la moto, manejando moto. Y no te estoy diciendo que sea malo, porque yo lo he hecho. Pero primero le he tenido que dar tiempo en mi lugar secreto. Que Él se te quiera manifestar mientras vas o vienes, eso es otra cosa. Pero tú esa mañana, contra reloj y contra todas las tonterías que se nos presentan, usted cogió y se arrodilló, reverenció a Dios, puso la frente al piso y le dijo: Señor, aquí estoy, proscuneo delante de ti, me estoy rindiendo, me estoy postrando, me estoy humillando, te estoy adorando con mi cuerpo, estoy aquí postrándome delante de ti, porque todo rey merece que sus siervos se le postren. Yo me estoy postrando delante de ti, que eres mi único rey. Aleluya. Ya que Él se te quiera montar de parrillero en la moto en el transcurso del día es otra cosa. Otros lo cogen de copiloto. Otras la cogen de: ayúdame a barrer la calle. Están barriendo el frente y están hablando con Dios y no han orado. Yo te acepto que hagas eso si tú primero oraste allá en el secreto. Aquí lo dice. Es Nuevo Testamento, ni siquiera es antiguo. Por ahí estaba escuchando un video que decía que no importa la posición en la que ores a Dios. Y yo te voy a decir un dato: sí importa. Sí importa. Para que Él te escuche, te va a escuchar en la que sea. Pero para que Él se sienta honrado por ti, no. Aquí lo dice: entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Eso no está en el Génesis, ni está en la Torá, ni está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Y para remate lo dijo. Imagínate quién lo dijo. Porque la gente cree que Pablo, porque escribió no sé cuántas cartas, Pablo es más autoridad que Jesús. Jamás. Lo que dice Jesús es más valedero que lo que dice Pablo. Jesús dijo: entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién lo dijo? El Rey de Reyes. ¿Quién lo dijo? El Mesías. Si Él lo dice, es ley. Aleluya. Si Él lo dice, es ley. ¿Quién lo dijo? El Señor. Imagínate. Aleluya. ¿Por qué hay que orar? Es la palabra esta mañana. ¿Por qué es necesario orar? Número uno, porque en la oración me comunico con Dios y puedo pedirle a Dios perdón por mis pecados. Por favor. Cuando yo oro, me comunico con Dios y también me conecto con Él, para que por medio de esa conexión yo le pueda pedir que me perdone. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Apenas se usa la palabra invocar, se está hablando de oración. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Pero cuando Dios oye, Dios oye cuando le invocas, cuando oras, cuando buscas su rostro, te convierte de sus malos caminos. Aleluya. Mira lo que dice el texto: invocarlo, orar, buscar su rostro. No, primero hay humillarse, humillación, invocarlo, orar, buscar su rostro y apartarte del pecado. Eso significa convertirse de sus malos caminos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Cuando en la vida de una persona se unen esas 5 cosas:
la humillación, invocar a Dios, orar, buscar su rostro y apartarte del pecado, ¿sabes qué dice la Biblia? Él oye desde los cielos. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Dios oye desde los cielos. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Están aquí, estimados hermanos? Dios escucha, Dios responde, Él perdona y Él sana la tierra. Aleluya. Dios responde. Porque es necesario que ores. Porque es necesario que ores. Entre más se te ponga complicada la situación, incrementa tu nivel de oración. Es que ese es el problema que tenemos nosotros, que entre más se nos pone fuerte la situación, menos oramos. Pues como dijo alguien, te lo voy a decir esta mañana, eso es lo que quiere el enemigo. ¿Por qué crees que te pone la situación más complicada? Para que al ver la tormenta, para que al ver la situación difícil y que todos los días se te pone peor de lo que estaba, tú te llenes de temor, te llenes de miedo y dejes de orar. Pero ¿sabes qué me enseña la palabra? Y yo te lo vengo a compartir esta mañana, que es al contrario. Es al contrario. Entre más se te ponga complicada la situación, pues dile: Satanás, si tú vas a elevar el nivel de ataque, yo voy a también a subir el nivel de respuesta. Yo voy a clamar hasta que el principado de Persia se ha quitado de en medio mío, como hizo el profeta Daniel. Tal vez tú estás luchando con un hombre fuerte en tu casa. Ora. Ay, pero es que ya estoy cansado. Pues entonces ora más. ¿Qué quieres que te diga? Ora. Pastor, ya he hecho de todo. He sonado trompeta, he sonado pandero, he ayunado, ¿cierto? He vigilado. Pues yo te voy a decir que te hace falta. Sí, ahí está, invocar el nombre del Señor. ¿Sabes que la palabra invocar el nombre del Señor está muy asociada con la palabra clamar? Oigan, yo puedo hacerles una pregunta. ¿Ustedes nunca me han entendido qué es clamar? Bueno, te lo voy a decir, ahí te va. Clamar es gritar. Señor, eso es clamar. Ya cuando yo digo clama, hermano, mira, no llegas ni a caparazón. ¿Qué hizo la cananea? Clamó durísimo: Señor, hijo de... ¿Tú qué crees que ella mira, yo creo que ella quería tener en el momento un megáfono. Señor, hijo de David. Duro y con desespero. Ya no puedo más con esta situación. Entonces aquí en el culto yo les digo: hermano, clame. Ay, clame. ¿Sabían ustedes que entre más complicada se pone la situación, hay que subir el nivel? Y a Dios le gusta. A Dios le gusta. Vivíamos una situación muy complicada en mi casa. Ya se le quitó el sueño a mi mamá. Y a los de mi familia que estén conectados se les quitó. ¿Qué ir a decir? Porque había como especie de una contienda todos los días en mi casa. Horrible. Horrible. Gracias a Dios ya no es así. Dios es bueno. A mí nunca me va a dar pena contar quién éramos. Al contrario, me da felicidad saber que quien éramos ya no somos, porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas. A mí no me avergüenza decirlo. Además, yo no menciono nombres. Oiga, eso era una contienda todos los días, todos los días. Teníamos una tía que no era enfermita, ¿cierto? Ella era punto de contienda todos los días en la casa. Contienda seria. Y una vez se iban armando cuchillos y palos y la cosa iba a pasar a mayores. Yo me acuerdo que mi mamá
no sé, ella estaba como que en la parte allá atrás, en el patio. Ella levantó las manos y pegó un grito: en el nombre de Jesús, Satanás, te vas duro. Y declaró y clamó de una manera duro. Impresionante cómo todo el mundo guardó sus armas blancas. Y todo el mundo se quedó como que quieto. ¿Sí me entiendes? Porque los demonios, cuando un hijo de Dios se levanta a clamar, no a orar ahí, a clamar, mi hermano, ellos tienen que huir. Hay un poder que se desata del trono de Dios cuando clamas. Aleluya. Clama a mí, yo te responderé. El clamor es un gemir, un grito desesperado. Es una petición desesperada. Ya, Señor. Cuando tú oras, te comunicas con Dios y es el canal para pedirle perdón. Cuando tú oras, se crea un vallado. Anótalo. Ahora sí van a anotar. Cuando tú oras, se crea un vallado alrededor tuyo. Aleluya. ¿Se crea un qué? Un vallado. Dice la Biblia: no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aleluya. Job todas las mañanas se levantaba a orar. Todas las mañanas. Dice la Biblia que ofrecía sacrificios en el altar a Dios. Y no era cualquier sacrificio, ofrendas de verdad. Cogía un animalito, le decía: bueno, este es el animalito que mañana voy a sacrificar. Cogía el animalito y lo ponía en el altar, lo degollaba y le ponía fuego, y ese animal se consumía en holocausto. Ya les expliqué hace unos días atrás que era sacrificio de holocausto. Era una ofrenda que tenía que ser ¿qué? Quemada con fuego. Y resulta de que Job presentaba una ofrenda en holocausto todas las mañanas por su familia, por sus hijos, por toda su casa. Y cuando Satanás fue a acusarlo, Dios le dijo: mira, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro mejor que él en toda la tierra. Y le dice Satanás: pues claro, él no te sirve de balde, es que tú le has dado de todo. Incluso yo no puedo ni acercármele porque lo has cuidado. Ahí lo acabé de leer. Está protegido. Mira, la única razón por la que Dios no se mete contigo es porque tú estás protegido. Sí, solo si buscas a Dios, claro. Claramente. ¿Me entiendes? Pero lo que yo te quiero hablar en esta mañana es que cuando tú oras, alrededor de ti se levanta un vallado. Ahora te imaginas cómo pasará a los que oran cuando van en la moto. ¿En qué momento se levanta el vallado? La palabra vallado significa cerco, muralla o protección espiritual, claro. Es un cerco espiritual alrededor tuyo. Pero imagínate levantarte en la mañana, prender la moto y vas en la moto: Señor, cuídame, protégeme, ayúdame que la suegra no me meta hoy el pailazo en la cabeza. ¿Entiendes? Porque es importante que ores a Dios en secreto. Mira, si sean 5 o 10, pero no te des el gusto de las mañanas orar en la moto. No te des el gusto de orar cepillándote los dientes. No, si es que te lo cepillas. No te des el gusto de orar bañándote. No, ora en tu cuarto, mi hermano. Ora allí, póstrate delante del Señor. Antes de empezar todas las actividades diarias, búscalo. Búscalo. Porque cuando tú oras, espiritualmente alrededor de ti se levanta un muro de protección que Satanás no puede penetrar. Aleluya. Cuando oras,
todos los días, ¿sabes qué pasa? Desbaratas los planes del diablo y a sus demonios. Solamente te quise traer 3 cosas porque es necesario orar. Hay muchas, pero tercera, cuando tú oras, estás desbaratándole todos los planes al diablo y a sus demonios. Pablo dijo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor derriba todo plan del diablo en tu contra cuando tú todas las mañanas tienes la delicadeza, tienes el honor, tienes el compromiso y la disciplina de orar. No tomes en juego la oración. El buscar a Dios en tu vida no tiene que ser un juego, tiene que ser algo serio, algo que te tomas en serio, algo en lo que realmente tú dices: no lo voy a hacer por hacerlo. Hay un poder sobrenatural, hay un poder tremendo, un respaldo de Dios impresionante para los que oran. Hay una protección tremenda para los que oran, mi estimado hermano, y para los que oran de verdad, no los que viven haciendo oraciones mentales en la moto, barriendo la terraza, haciendo oficio. Hazlo, pero primero búscalo en secreto. Si lo vas a buscar de esa manera, si lo vas a buscar así, que no está mal, procura hacerlo también en secreto. Hónralo en el secreto, para que Él te pueda bendecir. ¿En qué? En público. Si las cosas te están saliendo mal en público, es porque estás haciendo mal las cosas en secreto. Levanta tus manos en esta mañana. Dile: Señor, yo te doy gracias. Dile: Espíritu Santo, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús.